Vamos a empezar con algunos antecedentes. Eh, Como tal, esta alternativa no es del todo nueva. Por ahí en México tenemos algunos, eh, pues podría decirlo así, la palabra antecedentes, no muy próximos de algunas reformas que se hicieron en algunas constituciones locales donde se insertaba esta justicia alternativa, ¿no? Ahí ven el estado de Quintana Roo, puede decirse que fue un pionero allá en los años 90, siguió Querétaro y así sucesivamente. Algunos estados intentaron, o más bien modificaron como tal, sus constituciones locales para insertar esta justicia alternativa. Recuerden que está la justicia clásica, la que ustedes conocen como expertos en materia fiscal, todos estos recursos que me plasma el Código Fiscal, la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en su caso la Ley del Juicio de Amparo, la Ley de Amparo. Entonces está esta justicia clásica donde nos vamos a un tribunal, un tercero resolverá dicha cuestión y emitirá un laudo, una sentencia cuya definitividad puede cuestionarse en otra esfera, puede estarse interponiendo el juicio de amparo, y ya si se emite la sentencia de juicio de amparo, pues algunos bemoles, podría estarse haciendo otros recursos de revisión, pero eso no es importante, sino diferenciar que es la justicia alternativa de lo que es esta justicia clásica, ¿no? Lo que todos conocemos, se judicializa el procedimiento, es decir, hay una litis, si me lo permite decirlo, hay un pleito, hay una pelea, un choque entre partes, ¿sí? En nuestra materia es el contribuyente versus la autoridad fiscal, o viceversa, y hay una litis, hay algo en contienda que es un tercero el que resuelve. Esa es la justicia clásica. La justicia alternativa, repito, que está fundamentada en el artículo 17 constitucional, nos habla de que es una justicia de la cual primeramente se le pone al alcance de todos los ciudadanos, en nuestro caso de todos los contribuyentes, y será a través de, se evitará que se judicialicen los procedimientos, se buscará una solución del fondo del asunto a través de los medios diversos, ¿no? Entonces ya no iremos a un tribunal a que un tercero nos diga cómo se va a resolver. Ya no exponemos nosotros nuestras acciones y el otro tercero o la otra parte expondrá sus excepciones o defensas, ¿no? Aquí trataremos de buscar un acuerdo consensuado entre ambas partes de manera alternativa. Es esta figura que inserta, repito, estos estados a nivel local y que posteriormente se traduce en el 2001 en este primer congreso de mediación, ¿no? Escuchamos nosotros justicia alternativa y trae a nuestra mente todo lo que es mediación, conciliación, alguna otra figura por ahí, intermediación, ¿no? Y en su caso, podría decir arbitrar. Ahorita vamos a ver las características del acuerdo conclusivo. Veremos que el acuerdo conclusivo, si bien es cierto. Entonces hablábamos nosotros que se busca a través de esta justicia alternativa, inmersa en las constituciones locales, se busca que a través de otros medios, otros procedimientos, llegar a un acuerdo entre las partes, una resolución de fondo, así lo habla esta reforma que sufrió el artículo 17 en el 2017, el 15 de septiembre de 2017, que se resuelva de fondo a los intereses de los gobernados, ¿no? Entonces es por eso que en el 2001 se hace este primer congreso de mediación, donde se ven algunos temas referentes a esta justicia alternativa. Yo decía, hay varios medios alternos que manejan algunas constituciones locales, algunas leyes locales, como es la mediación, la conciliación, y también yo decía que vamos a ver ahorita algunas características que comparten, o más bien que comparte el acuerdo conclusivo con estos medios alternos de solución de conflictos en otras materias. Hablábamos nosotros en el 2018 que se inserta este derecho humano, se reconoce este derecho humano en el artículo 17 constitucional sobre el acceso a esta justicia alternativa, ¿no? Y ya decía yo también que en el 2014 se crea esta figura de los acuerdos conclusivos, se inserta como tal en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 69C al artículo 69H. ¿Sí? Son prácticamente 8 artículos que tratan de regular el procedimiento de acuerdos conclusivos. Si bien es cierto,
la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, inicia operaciones en 2011, es a partir del año 2014 que tienen vigencia estos acuerdos conclusivos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la figura de PRODECON, de este tercero imparcial, de este experto en materia fiscal, es importante dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Y a partir del 2018 vemos que en cascada empiezan a ocurrir una serie de modificaciones en las demás materias, ¿sí? En 2016 entra en vigor el sistema penal acusatorio, ¿no? Estos acuerdos reparatorios que pudiera establecerse en la materia penal. Existe en Morelia, Michoacán, esta reforma también que entra en vigor en el juicio oral familiar. Todo se convierte familiar, tiene que haber una previa conciliación, quien ha manejado esos temas, si no, simplemente queda como antecedente. Tan es así, tan es tan importante estos medios alternos de solución de conflictos, que varias tesis emanadas del Poder Judicial, donde nos hablan, el rubro, por ejemplo, de la que ustedes ven en pantalla, acuerdos reparatorios, la omisión del juez de control de cumplir desde su primera intervención con su obligación de exhortar a las partes a celebrarlos y a explicar los efectos y mecanismos de mediación y conciliación disponibles, viola los derechos con trascendencia al fallo recurrido. Es decir, en todas las materias vamos a ver, también la fiscal, en este párrafo que está inmerso o insertado dentro del artículo 42, donde obliga al Servicio de Administración Tributaria al efectuar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, obliga que previo a dar a conocer los hechos o omisiones encontrados en el procedimiento de fiscalización, obliga a la autoridad, repito, obliga al SAT a darle a conocer que tiene derecho a irse a un acuerdo conclusivo tramitado a través de PRODECON. Entonces, vemos la importancia, la trascendencia de estos procedimientos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Eso es una tesis aislada, la tesis aislada de 2019, un poco reciente, nos habla de lo que comentaba, ¿no? La facultades de comprobación, me doy oportunidad de leer el rubro, la inobservancia de la obligación establecida en el artículo 42, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, previo a la emisión del acta final o del oficio de observaciones, constituye una violación al procedimiento de fiscalización que trasciende a la resolución determinante del crédito fiscal y afecta los derechos del contribuyente. Entonces, se ha insertado ahí, en esta porción del Código Fiscal de la Federación, este acceso a esta justicia alternativa, y es por eso que es importante que usted como asesor fiscal, como asesor del contribuyente, conozca este procedimiento y todo lo que lo envuelve, ¿no? Entonces, se hacían valer algunos agravios, algunos conceptos de impugnación en ese sentido, cuando la autoridad no incluía dentro de sus facultades de comprobación, darle a conocer al contribuyente que tiene derecho a acceder a este procedimiento de acuerdo conclusivo, ¿no? Posteriormente, la autoridad fue cambiando sus formatos, fue cambiando sus machotes, y por ahí lo inserta en algún lado, o cuando te llaman o llaman al representante legal a las oficinas para darle a conocer los hechos de omisiones, se lo dan a conocer a través de esa vía, ¿no? Y dejamos aquí la tesis correspondiente para que usted la tome en cuenta, conozca, sepa la importancia, repito, de este procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿Sí? Entonces, para nosotros entender y poder aplicar, poder solicitar, poder tramitar un acuerdo conclusivo, pues es necesario conocer la naturaleza del acuerdo conclusivo. Nosotros, un servidor, cuando nos tocaba atender algunos procedimientos del acuerdo conclusivo, encontramos asesores, si bien es un procedimiento nuevo, encontramos asesores que realmente desconocían un poco este procedimiento. Aquel que ha tenido acceso o ha tenido contacto con la PRODECON, sabrá que la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, es este ombudsman fiscal, ¿sí? Defensor de los derechos del pueblo en materia fiscal, ¿no? Es aquel que te protege ante el Servicio de Administración Tributaria, IMSS, Infonavit, CONAGUA y algunas cuestiones en el ámbito coordinado con las secretarías de finanzas locales, ¿no? Entonces, este ombudsman fiscal, usted sabrá que es un ombudsman, es aquel, repito, defensor de los derechos del pueblo. Este ombudsman, pues por ende, defiende a contribuyentes, ¿no? Nosotros teníamos el ejemplo más palpable en la Comisión de Derechos Humanos, donde accedía usted y pues se entablaba una queja, se hace una recomendación a
a la autoridad que haya vulnerado o la presuntamente vulnerado los derechos de los gobernados. Tan es así que estas quejas, estas recomendaciones, pues pueden llevarse al ámbito internacional y hacer lo que ya conocemos, ¿no? Pero entonces, este acuerdo conclusivo, como tiene las naturalezas propias o comparte las características propias de los medios alternos de solución de conflictos, pues tiene una naturaleza como diferente de lo que pudiera ser un ombudsman fiscal. Me explico. Si usted ha tenido contacto o pretende tener contacto con la PRODECON, sabrá que hay un procedimiento de queja, ¿no? Vamos a suponer, le bloquean las cuentas bancarias o le bloquean el certificado de sello digital, sin conocer las causas, sin conocer los motivos, sin conocer las razones. Usted puede acudir a las oficinas de PRODECON, interponer una queja y PRODECON, a través del procedimiento de queja, requerirá a la autoridad que le diga los motivos, los fundamentos del por qué le bloqueó el certificado de sello digital. Le dará a conocer las cuestiones y si se ve que es violatorio de derechos humanos o violatorio de derechos del contribuyente, pues se le podrá solicitar que lo reactive, ¿no? En este procedimiento de acuerdo conclusivo, tendremos que nosotros saber que es un medio alterno de solución de conflictos y como medio de solución de conflictos se atiende o más bien se sujeta a la voluntad de las partes. ¿Cuáles partes? Autoridad y contribuyente. Es decir, acuérdense de aquello que dicen los sabios del derecho, el pacta sunt servanda. La voluntad de las partes es ley. Entonces, en el acuerdo conclusivo, si bien es cierto, PRODECON interviene como este ente especializado en materia fiscal, hay que saber que al ser un medio alterno de solución de conflictos, la voluntad de ambas partes, es decir, autoridad y contribuyente, son las que imperan ahí. Si yo voy a un acuerdo conclusivo, ahorita veremos los requisitos, la procedencia y demás, pero si voy a un acuerdo conclusivo y pretendo que PRODECON obligue a la autoridad a que lo acepte, yo estaría desconociendo la naturaleza de los medios alternos de solución de conflictos. Para que se dé un medio de alternación de conflictos o se solucione el conflicto a través de estos procedimientos, se necesita la voluntad de ambas partes. Entonces, si bien es cierto, y para que quede claro, para que nosotros sepamos, si bien es cierto, PRODECON interviene como este tercero especializado en materia fiscal, tengo que saber que yo necesito la voluntad de la autoridad para poder llegar a un acuerdo conclusivo, como su nombre lo dice, para que se termine el procedimiento fiscalizador. Entonces, es independiente o es diferente este procedimiento de acuerdo conclusivo con los demás procedimientos que pudiera tener PRODECON o la Procuraduría de Defensa del Contribuyente dentro de sus atribuciones. Entonces, anótele ahí, ponga sus apuntes. No se puede obligar a través del acuerdo conclusivo que la autoridad acepte dicho acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque como lo ven ustedes en pantalla, este acuerdo conclusivo, este procedimiento de acuerdo conclusivo, comparte las características de estos medios alternos de solución de conflictos, ¿sí? ¿Cómo cuáles son? Bueno, hay diversos medios de solución de conflictos. Tenemos ahí un dato para poder buscar una definición de la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes, donde nos señala, mira, este procedimiento, hay diversos procedimientos de resolución de conflictos. Está la mediación, ¿no? Es un voluntario, donde un tercero imparcial facilita la comunicación. Hay otro que es conciliación, donde un tercero sugiere la solución. Ya hay otro procedimiento que también reconoce esta ley, que es el arbitraje. Es decir, el tercero es el que establece la solución correspondiente a través de un laudo, a través de una sentencia. Entonces, esa es la diferencia. Mediación solamente facilita el acuerdo. Conciliación sugiere que hay un acuerdo y sugiere la manera en cómo puede llegarse a un acuerdo. Y el arbitraje, el tercero, es experto, ese imparcial, ese tercero imparcial, es el que va a tomar la decisión de cómo se va a resolver el asunto. El acuerdo conclusivo toma características de estos dos primeros. Hay un tercero imparcial llamado PRODECON que facilita la comunicación y hay un tercero imparcial que sugiere cómo se resuelve.
El acuerdo conclusivo no participa de las características del arbitraje. Prodecon no decide la suerte del asunto, no decide cómo se va a resolver el asunto. Entonces, Prodecon solamente funge como un tercero imparcial que facilite el acuerdo y que sugiere algunas soluciones. Por tanto, podemos decir nosotros que las características importantes de estos procedimientos de alterno de solución de conflictos, por un lado son autocompositivos. ¿Qué es esto? Que son las mismas partes las que generan la solución del conflicto. Están los procedimientos heterocompositivos, que son aquellos que nosotros conocemos. Vamos ante un magistrado, ante un juez, y es el juez el que resuelve el asunto. Ese es heterocompositivo. Autocompositivo quiere decir que son las partes las que realizan la solución del conflicto, no adversariales. Aquí no hay una pelea, no hay una confrontación, no hay algo que discutir, no hay dos posturas que discutir, ¿no? Aquí se trata de solicitar, como lo decimos aquí en una diapositiva previa, a través de estos procedimientos alternos de solución de conflictos, vamos a solucionar una controversia. Aquí no hay una litis, aquí no hay un choque de dos posturas, se trata de solucionar el asunto. Entonces, por eso no es adversarial, ¿sí? No, aquí no estamos contendiendo, buscando que alguien nos dé la razón. Simplemente vamos a buscar entre las dos partes llegar a un acuerdo para solucionar el problema. Y es voluntario, lo más importante que yo les comentaba, voluntario. La voluntad de las partes es importante en este procedimiento, ¿sí? Un tercero imparcial llamado Prodecon no podría estar obligando a que una u otra parte lleguen a la solución de este conflicto, ¿sí? Entonces, gracias a esas características de estos procedimientos alternos o alternativos de solución de conflictos, porque el acuerdo conclusivo participa de estas características. Autocompositivo, las partes lo solucionan entre ellas, no adversarial. Aquí no estamos buscando una litis, una controversia, simplemente buscamos la solución del asunto y es voluntario. La voluntad de las partes es la que va a imperar dentro de este procedimiento. ¿Sí? Entonces, aquí está, negociación, ya lo decíamos. ¿Sí? Mediación, aquí las partes buscan entre ellas mismas solucionarlo. La mediación, hay un tercero imparcial que ayuda a resolver el conflicto. La conciliación que veíamos también y el arbitraje. Este árbitro, este tercero imparcial, es el que resuelve como tal el conflicto. Entonces, el acuerdo conclusivo como tal, pues no participa del arbitraje, tampoco participa de la negociación, porque siempre hay un tercero imparcial, que es el que propone, el que ayuda, el que sugiere algún tipo de acuerdo. Entonces, teniendo eso en mente, usted podrá, a partir de aquí, aprender cómo es que se tramita un procedimiento de acuerdo conclusivo. Partimos nosotros del hecho del entendido que está inmerso en el artículo constitucional, ¿no? Este hecho que tienen los ciudadanos, que tienen los gobernados para acceder a la justicia a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. Decíamos nosotros que en 2014 se insertan estos artículos en el Código Fiscal de la Federación, han sufrido algunas reformas, la más importante veremos fue en diciembre de este año para tener vigencia, perdón, en diciembre del año pasado para tener vigencia en este año 2021, se agregaron algunas causales de improcedencia que ya estaban en algunos criterios de Prodecon y se insertan dentro del cuerpo normativo del Código Fiscal de la Federación. Muy importante, si bien es cierto, tenemos 8 artículos nosotros que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, nosotros veremos que existe otra normatividad. Hay unos lineamientos, que así se llama, lineamientos que regulan las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Ahí usted verá todas las atribuciones que tiene Prodecon y cómo se norman, cuáles las reglas que imperan en estas atribuciones, y una de esas atribuciones pues es el acuerdo conclusivo. Están otras atribuciones como es la asesoría de orientación, el procedimiento de quejas, el de consultas especializadas, que no son tema de esta ocasión, pero que están como atribuciones sustantivas
de la PRODECON. Entonces, dentro de estos lineamientos, nosotros podemos ver todo el procedimiento de acuerdos conclusivos. Los lineamientos originales están publicados el 27 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Surge una reforma importante en enero de este año, el 13 de enero de 2021, dentro de la normatividad de acuerdos conclusivos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, y también encontramos los estatutos de PRODECON. ¿Por qué? Porque será la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y los delegados estatales o regionales los que tendrán la competencia para instruir, es decir, llevar todo el procedimiento de acuerdo conclusivo en el país, en el estado, en la región que corresponda. Entonces, todos estos marco jurídico es el que necesitamos nosotros para poder estudiar el acuerdo conclusivo. Sí, entonces, si ahí usted va teniendo su código fiscal, vaya viendo todos los artículos que vamos a ver. Son 2 horas las que vamos a estar aquí, entonces vamos a ir un poquito, pues no rápido, pero sí, no he entrado tanto a detalle, pero sí las generalidades para que nos quede un poquito más claro lo que es el acuerdo conclusivo, ¿no? Entonces, destacando lo que se llaman estos lineamientos. En esos lineamientos nosotros vamos a ver desde el artículo 99, ahí para que los vaya buscando, del artículo 99 al artículo 107 de estos lineamientos, perdón, artículo 96 al artículo 107 vamos a ver todo el procedimiento de acuerdos conclusivos. Entonces no vas a tener el código fiscal, tengo que tener los lineamientos. Repito, 27 de mayo de 2014 se publican los lineamientos originales. Hay una reforma en el diario oficial sobre acuerdos conclusivos el 13 de enero de este año. ¿Sí? Por tanto, en ese sentido, vemos que el papel de PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, si no la conocemos, si no hemos tenido contacto, muy brevemente explico, esta PRODECON, esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente, es este ombudsman fiscal, este ombudsperson, como lo conocemos, en materia fiscal. ¿Sí? Este defensor del pueblo en materia fiscal, que fue pensado para poder establecer una justicia social en el país mexicano, aquel grupo vulnerable, desprotegido de contribuyentes, donde no era capaz de acceder a un asesor fiscal, pudiera acceder a PRODECON, solicitar el apoyo de PRODECON para resolver algunas cuestiones en materia fiscal, llámese desde una asesoría muy común, muy simple, hasta una consulta especializada, ¿no? Una consulta de esas tipo SAT, donde se pueden hacer en términos del Código Fiscal. También PRODECON pudiera estar emitiendo un dictamen sobre una consulta que se le hace a los contribuyentes. Entonces, esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente surge por ahí del 2006. Hay una acción de inconstitucionalidad respecto de su creación que lo lleva a iniciar operaciones en el año 2011. A partir del 2011 empiezan a abrir, se va a abrir una oficina central en la Ciudad de México, empiezan a abrir algunas delegaciones regionales, 9 para ser preciso, y a partir de ahí se empiezan a crear delegaciones estatales, que son las que están hoy, como tal, operando dentro del país. Entonces, se crea esta figura 2014 de acuerdos conclusivos, es ejemplo a nivel internacional, también en el transcurso de los años posteriores a que se crea esta figura. Argentina comienza a tratar de imitarlo, Chile comienza a tratar de imitarlo. Hay algunas figuras a nivel internacional, como en el caso de Italia, donde hay un tipo de acuerdo conclusivo, pero la ventaja que tiene México, y es importante, es que el tercero que participa dentro del acuerdo conclusivo es independiente a la administración recaudadora o a la administración fiscalizadora, es decir, al SAT. PRODECON no depende del SAT y eso ayuda bastante a la solución de los acuerdos que se ventilan en este procedimiento. En algunas cuestiones de Sudamérica que comentaba, o en la misma Italia, el tercero que participa dentro de estos procedimientos es alguien que forma parte del sistema del órgano fiscalizador, o es el órgano fiscalizador mismo el que trata de llegar a esta solución de conflictos. En el caso de México, no. En el caso de México tenemos un ombudsman fiscal que actúa como este tercero facilitador, este intermediario que
es independiente del Servicio de Administración Tributaria. Por tanto, tiene el carácter de imparcial. Y entonces, facilita la solución, ¿se acuerda? La mediación propone soluciones, ¿se acuerda? Como la conciliación. Entonces, al compartir ciertas características de estos procedimientos alternos, pues una naturaleza es la misma. Este tercero es imparcial hasta el grado de que Prodecon emitió este acuerdo en 2014. Perdón, este criterio. Muy brevemente, sabemos que Prodecon emite 3 tipos de criterios en sus sesiones de Comité Técnico de Normatividad. Este es un criterio normativo, hay criterios sustantivos, hay criterios jurisdiccionales, que será, no es tema pues de esta plática, pero este criterio emitido por Prodecon nos habla, mira, acuerdos conclusivos. Una vez iniciado el procedimiento, la Procuraduría no puede asistir a los contribuyentes en la elaboración de los escritos o promociones tendientes a alcanzar el consenso. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, soy un ombudsman fiscal, un ente que protege al contribuyente, al compartir las características del medio alterno de solución de conflictos, pues no puedo ser parcial, no puedo irme hacia un lado, hacia una parte. Tengo que ser imparcial, tan es así que este criterio señala, si ya el contribuyente presentó el escrito de solicitud, a partir de ahí ya no puedo yo asesorarlo en la realización de escritos, en atender promociones dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Es decir, no me quito lo imparcial, ¿no? Yo trato de que ambas partes lleguen a esta solución de los conflictos, pero no voy a ser parcial ni con el contribuyente ni con la autoridad. Sí, entonces, repito, aquí se confirma lo que decimos. Al compartir ciertas características de los procedimientos alternativos de solución de conflictos, pues Prodecon podría decirse, como lo han externado el propio personal de Prodecon, se quita un poco la cachucha de defensor del pueblo y se pone la de un tercero imparcial. Sin embargo, decíamos nosotros que compartía características de los procedimientos alternativos de solución de conflictos. Pero no por ese hecho de que se quite su cachucha de ombudsman fiscal, se pierde la característica de defensor de los derechos del contribuyente. Dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, Prodecon puede señalar alguna violación de los derechos del contribuyente, ¿sí? Que están plasmados actualmente dentro del artículo 106 bis de los lineamientos que ya señalamos con esta reforma del 13 de enero de este año. Y también puede señalar algunas violaciones, repito, de los derechos del contribuyente por falta de la respuesta de la autoridad. Ahorita vamos a ver un criterio para que quede un poquito más claro. Entonces, no porque se quite la cachucha de ombudsman fiscal al momento de estar tramitado el acuerdo conclusivo como este tercero imparcial, no quiere decir que Prodecon pierda del todo su naturaleza de ombudsman fiscal. Se queda con ella para que si en su momento dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo se llega a ver o llega a ver alguna violación de derechos del contribuyente, esta Prodecon pudiera estarlo señalando. Y un ejemplo es el siguiente. Otro criterio emitido por la Prodecon. Mira, acuerdos conclusivos. La no manifestación por parte de la autoridad de los fundamentos, ojo aquí, y los motivos del por qué no acepta el acuerdo conclusivo constituye una violación grave y evidente de los derechos del contribuyente. Es decir, usted si ha tenido procedimientos fiscalizadores, sabrá que se le entrega información a la autoridad. Sabe que tratamos nosotros defender al contribuyente exhibiendo la documentación que solicita el SAT. Pero muchas de las veces esa información ni siquiera es valorada ni analizada y como tal se emite la última acta parcial, hablando de visita domiciliaria, se emite el acta final y ni siquiera fue valorada en su conjunto, ni siquiera se señala si fue o no estudiada. Decíamos nosotros por el criterio de jurisprudencia que había que no se puede valorar por parte del auditor, se modifica esta cuestión, pero ni siquiera se hace un análisis que nosotros podríamos decir o advertir dentro del acta final que se había valorado esta documentación.
La ventaja del acuerdo conclusivo es que cuando usted accede o solicita este acuerdo conclusivo, la autoridad, al momento de rendir su contestación, tiene que señalar de manera fundada y motivada del por qué no acepta la solicitud que está proponiendo el contribuyente. Si no lo hace así, PRODECON puede señalar que hay una violación evidente, grave y evidente de los derechos del contribuyente. Entonces no basta con que la autoridad dentro del acuerdo conclusivo diga que no. La autoridad tiene que decir el por qué no y en su caso decir el fundamento jurídico. Un ejemplo, vamos a suponer que ustedes su cliente es un EDO, usuario de las facturas emitidas por un NEFO, hablando de estos acrónimos que utiliza la autoridad. Usted está defendiendo a un EDO, usuario, repito, de estos comprobantes fiscales, y le realiza una visita domiciliaria. Específicamente el objeto es tratar de pues probar la materialidad de ciertas operaciones, y usted a través del acuerdo conclusivo exhibe algunos documentos, o si es que diversos documentos donde trata de comprobar esta materialidad, y la autoridad no podría estar contestando dentro del acuerdo conclusivo, no acepto. No, la autoridad tendrá que decir, no acepta, ¿por qué no acepta? Y el fundamento jurídico del por qué no está aceptando. Entonces no basta dentro de la figura de acuerdo conclusivo que la autoridad señale que no acepta. Tiene que decir, repito, el por qué, es decir, las razones y el fundamento jurídico. Si no, el PRODECON se vuelve a poner la cachucha de ombudsman fiscal y emitirá el dictamen correspondiente donde se evidencia la violación grave de la autoridad a los derechos del contribuyente. Entonces, es una naturaleza por ahí un poco, podríamos decir, sui generis, un poco especial, pero que no quede de lado lo que señalan estos procedimientos alternos de solución de conflictos. ¿Sí? Entonces, avanzando en este tema, encontramos nosotros que en la exposición de motivos, que usted tiene prudente estudiarla, dentro de la exposición de motivos, cuando se crea esta figura de acuerdos conclusivos, se crea para dos cuestiones. La más importante y la que se ha hecho eco en estos últimos meses y en la etapa final del año pasado, el acuerdo conclusivo se puede utilizar para regularizar la situación del contribuyente. Tengo una auditoría, mi cliente tiene una auditoría, sabemos nosotros que a lo mejor se cometieron ciertas irregularidades por falta de expertise, por descuido, lo que sea, y nosotros queremos regularizar nuestra situación fiscal. Tenemos la opción de acudir al acuerdo conclusivo, porque ahí hay un artículo que ahorita veremos a continuación, donde me señala que puede haber una condonación de multas al 100%. Es decir, tengo una figura que puede regularizar la situación el contribuyente, aparte de la autocorrección que señalan las normas fiscales. Una diferencia entre una y otra es esta certeza jurídica que te da regularizarte a través del acuerdo conclusivo, porque hay una condonación de multas al 100% la primera vez, y si no, atendiendo lo que dice el artículo 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Sí? Un porcentaje, ya sea multa de fondo o de forma, deriva dentro de las etapas de procedimiento fiscalizador. Pero la certeza jurídica que te da regularizarte a través del procedimiento de acuerdo conclusivo es que no está a la decisión o la voluntad de la administración de recaudación, llámese SAT. Usted sabrá el calvario que es solicitar una regulación, una condonación de multas, un pago en parcialidades a través de los mecanismos que provee el Código Fiscal de la Federación o las reglas misceláneas. En este caso no. Dentro del acuerdo conclusivo, por ministerio de ley, porque así lo ha señalado el Código Fiscal, por ministerio de ley, por mandato de ley, porque así lo dice la ley, y solo así, por esta razón nada más, se condona al 100% las multas en la primera ocasión. Repito, en el caso de autocorrecciones o solicitudes de condonación fuera del procedimiento de acuerdo conclusivo, pues es un calvario. Tengo que estar ahí exhibiendo documentación, tengo que estar a lo que me diga la resolución miscelánea, el coeficiente, o si soy persona física, a lo que decida el recaudador, la administración de recaudación, el titular de esta administración, y en este caso no. Entonces, dentro de la exposición de motivos encontramos
esta razón para emitir el procedimiento de acuerdo conclusivo. Por un lado, sirve como para regularizar la situación de los contribuyentes, y por otro lado, también sirve para que si no estoy de acuerdo con los hechos o omisiones plasmados en la auditoría del SAT o en alguna auditoría fiscal, pueda yo ir a través de este procedimiento a decirle del por qué no estoy de acuerdo y tratar de llegar a un acuerdo, una conclusión. Sí, entonces recuerda esas dos naturalezas o esos dos fines que fue creado el acuerdo conclusivo. Uno para regularizar la situación del contribuyente dentro del procedimiento fiscalizador, y otra sería, cuando no estoy de acuerdo en los hechos o omisiones plasmados por la autoridad fiscal, poder acceder a este procedimiento y tratar de llegar a un acuerdo con la autoridad fiscal. ¿Sí? Repito, no se lleva litigio, no se judicializa nada, ¿no? Entonces, es un acto bilateral, ya decíamos, la voluntad de ambas partes, el particular, llámese contribuyente o pagador de impuestos, y la autoridad fiscal, la autoridad administrativa fiscal, llámese SAT, IMSS, Infonavit, y las autoridades coordinadas de cada estado, ¿no? En sus funciones de autoridades federales. Entonces, en ese caso, repetía yo que este es un procedimiento sui generis porque comparte características de los medios alternativos de solución de conflictos, pero aparte es llevado por un tercero imparcial, que ese tercero imparcial es el ombudsman fiscal, el ombudsman del pueblo que te protege de las autoridades fiscales. Si bien es cierto, se quita la cachucha de ombudsman al tramitar el acuerdo, también es cierto que ya decíamos nosotros, puede señalar que hay violaciones graves evidentes de los contribuyentes dentro de este procedimiento. ¿Sí? En ese caso, nosotros encontraremos en el artículo 96 de los lineamientos, ¿se acuerdan que decíamos los lineamientos? Artículo 96 de los lineamientos me habla de 3 principios que tiene este procedimiento de acuerdo conclusivo. Es el principio de flexibilidad. Aquí no ocupamos fórmulas sacramentales, aquí no ocupamos algunos formatos, algunos machotes, algunos requisitos duros, esos requisitos que marca, por ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que marca la misma Ley de Amparo. No, aquí es flexible. Usted puede presentar un escrito libre que cumpla con los lineamientos o con los requisitos para solicitar el acuerdo conclusivo y con eso basta. No se necesita de ningún formato especial. También la flexibilidad estriba dentro del procedimiento. Sabemos nosotros, si usted ha litigado, ha postulado en materia fiscal, tenemos nosotros dentro del juicio de nulidad o dentro del juicio contencioso administrativo tenemos ciertas etapas. La presentación de la demanda, la admisión, si hay una ampliación, la ampliación o la contestación de la autoridad, los alegatos y la sentencia. La flexibilidad del acuerdo conclusivo es que nos llama a decir que cada procedimiento va a ser diferente. Puede ser que dentro del procedimiento se lleven varias mesas de trabajo, se exhiban varias remesas de documentación, varias remesas de información por parte del contribuyente autoridad. Es flexible. ¿Sí? Aquí no hay etapas establecidas ni plazos establecidos. La celeridad del procedimiento, se prevé que este procedimiento, a ser un medio alterno de solución de conflictos, pues sea de lo más rápido posible, se pueda llegar a una solución o se prevea que su resolución sea rápida, porque como decíamos, es un procedimiento alterno. Si no se llega al acuerdo aquí, cada parte tendrá salvo sus derechos para hacer lo que considere. Por un lado, la autoridad emitir la resolución y por otro lado, el contribuyente de acudir al juicio o al medio de defensa que sea procedente. Y también es inmediato. Este procedimiento hace que el contribuyente que solicita el acuerdo conclusivo tenga esta cercanía con el funcionario o los funcionarios que llevan o instruyen dicho procedimiento. ¿Sí? Yo sé realmente, si soy un contribuyente y presento un acuerdo conclusivo, sé que el funcionario público es el que está llevando el acuerdo conclusivo, puedo acercarme a él, el funcionario está obligado a decirme el estado que guarda dicho acuerdo conclusivo, entonces es inmediato. No es como los procedimientos de justicia clásica, donde no puedo yo, en la mayor de las partes o la mayor
de las ocasiones no puedo acceder al juez, no puedo acceder al magistrado, tengo que hablar con el secretario de acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es inmediato. Tengo esta atención por parte del ombudsman fiscal. Entonces, hay ciertos principios que lo rigen y ahorita vamos a ver cómo aplican dentro de ellos. Y, muy importante, para poder acceder al acuerdo conclusivo, tengo que situarme en el ejercicio de facultades de comprobación que marca el artículo 42. Solamente y solo si es revisión del gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica. Es decir, las fracciones 2, 3 y 9 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Nada más. Si tengo una revisión de comprobantes fiscales, no cae en estos supuestos. Si tengo una revisión de domicilio fiscal, no cae en esto. Si tengo una compulsa, en términos del artículo 46, no cae en esto. Solamente si, y va a ser procedente el acuerdo conclusivo, si mi cliente, si yo como contribuyente estoy sujeto a este tipo de facultades de comprobación. Fracción 2, artículo 42, fracción 2, revisión de gabinete. Artículo 42, fracción tercera, visita domiciliaria. Y artículo 42, fracción novena, revisión electrónica. Revisión de gabinete, la revisión se hace en las oficinas de la autoridad, tengo que llevar la documentación ahí. Visita domiciliaria, como su nombre lo dice, visitan en el domicilio a mi cliente o me visitan a mí, y ahí revisa la contabilidad de la autoridad. Y revisión electrónica, la que se hace mediante buzón tributario en términos del artículo 53B del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si estoy en otro procedimiento, si estoy en el procedimiento del artículo 41, el procedimiento del artículo 17H, no sería procedente el acuerdo conclusivo. Si soy sujeto a unas facultades de comprobación de una solicitud de devolución en términos del artículo 22B del Código Fiscal de la Federación, tampoco sería procedente. Entonces, me marca el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación que solamente va a ser procedente contra facultades de comprobación o cuando el cliente o el contribuyente esté siendo sujeto de estas facultades de comprobación. Nada más, no hay otra. Pues por eso que sufre esta modificación el artículo 69C en este año, donde me habla algunos supuestos de improcedibilidad del acuerdo conclusivo. ¿Sí? Y es por eso que dentro del artículo 69C me habla que si bien es cierto, puedo interponer la solicitud de acuerdo conclusivo dentro de estas facultades de comprobación, que ya decíamos nosotros, también es cierto que debe existir un documento donde la autoridad haga una calificación de hechos o omisiones. ¿Sí? Si no hay un documento donde la autoridad me señale de manera expresa una calificación de hechos o omisiones, pues no podré estar accediendo yo al acuerdo conclusivo. ¿Sí? ¿Qué es una calificación de hechos o omisiones? Bueno, vamos a suponer que el SAT me realizó una visita domiciliaria, me emite la última acta parcial y en la última acta parcial me señala, ¿sabes qué? Tienes ingresos presuntos por $1 millón. Esa es una calificación ya de un hecho y de una omisión. Tienes deducciones que yo objeto, que te observo, en cantidad de $500,000. Ese ya es un documento que contiene una calificación de hechos y contiene una omisión por parte del contribuyente. Con ese documento podría yo estar solicitando el acuerdo conclusivo. ¿Sí? Entonces, tratándose de visitas domiciliarias, pudiera acudir yo cuando tengo una última acta parcial o una acta final. En la revisión de gabinete, así lo señala el artículo 69C, tendrá que acudir cuando yo tuviera un oficio de observaciones. Y en la revisión electrónica, con la resolución provisional. Así, expresamente lo señala el 69C, ahí si gusta usted checar. Entonces, tengo que estar siendo sujeto de facultades de comprobación en términos del artículo 42 del Código Fiscal, fracción 2, 3 y 9. Y dentro de esas facultades de comprobación tengo que tener un documento en donde se adviertan alguna calificación de hechos que haya dado a conocer la autoridad. Si dentro de la visita domiciliaria que aquí vemos, tengo un acta de comparecencia donde la autoridad me cita a sus oficinas para darme a conocer los hechos o omisiones, también ese documento me podrá estar sirviendo para poder ir a solicitar el acuerdo conclusivo.
Entonces, van dos requisitos importantes, es decir, estar siendo sujeto de facultades de comprobación de las fracciones que ya mencionamos y teniendo el documento correspondiente donde se haga una calificación de manera expresa de los hechos o omisiones en los que haya incurrido el contribuyente. Puede ser el caso que dentro de un acta parcial, aquí en la visita domiciliaria, tenga una calificación de hechos. Con ese documento podría estar yo estando en posibilidad de solicitar el acuerdo conclusivo. ¿Sí? Entonces, vamos viendo requisitos inmersos en este artículo 69C del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Y aquí hacemos un breve resumen. Bien, está el 69C al 69H y vamos a ver cada uno de estos artículos. Si bien es cierto, no los vamos a nosotros a leer por la brevedad del tiempo, sí esta diapositiva puede usted funcionarle como a un acordeón, ya que el momento que lo estudie, el momento que le entreguen su material, podemos estar nosotros teniendo esta diapositiva como un tipo acordeón. ¿Sí? Entonces, recuerden, los lineamientos son importantes, se hacen el símil un poco con lo que dice el Código Fiscal de la Federación, pero ahí lo vamos a tener. Ahorita podemos regresar a esta lámina para ir viendo cada uno. Entonces, aquí ya plasmamos de manera gráfica lo que es la visita domiciliaria. Entonces, tenemos la orden de visita, acta de inicio de la visita y las actas parciales que pudiera haber dentro de la visita domiciliaria. Tenemos nosotros entonces que dentro de la visita domiciliaria puede haber este documento donde se adviertan hechos o omisiones, llámese última acta parcial o el acta final correspondiente. Con estos dos documentos que ustedes ven aquí, pudiera estar yendo a solicitar el acuerdo conclusivo. Sin embargo, en las modificaciones que hay para este año dentro del artículo 69, me habla que la solicitud de acuerdo conclusivo será procedente desde una vez que inician las facultades de comprobación hasta 20 días después de emitida, para el caso de la visita domiciliaria, el acta final. Previo a la reforma, el contribuyente tenía desde iniciar las facultades de comprobación hasta antes de la emisión de la resolución. Actualmente no. Actualmente solamente tenemos 20 días aquí, como lo ven ustedes en la gráfica, tenemos 20 días posteriores a la emisión del acta final para acceder a la solicitud o ir a solicitar el acuerdo conclusivo a través de PRODECON. ¿Sí? Entonces, ese es un plazo que tenemos que tener en cuenta a partir de este año para que no se nos vean los plazos. Si usted interpone el acuerdo conclusivo en el día 21, después de que fue emitida el acta final, pues el PRODECON lo tendrá como improcedente el acuerdo conclusivo y pues la autoridad, una vez emitida la resolución, o el contribuyente, una vez emitida la resolución, tendrá que irse a la justicia clásica correspondiente. Asimismo, en la revisión de gabinete está la solicitud de información, está el oficio de observaciones, que la autoridad lo conoce como OFO, y de igual manera me dice el artículo 69C, a partir de la emisión del OFO, tengo 20 días para solicitar el acuerdo conclusivo correspondiente. ¿Sí? Entonces, previo a la reforma, es decir, hasta 2020, el contribuyente tenía todo este tiempo, los 12 meses de la visita o de la revisión de gabinete y los 6 meses, si es que la autoridad se aventaba los 6 meses de resolución, para interponer o solicitar el acuerdo conclusivo. Actualmente no. Es importante este plazo porque si no, repito, si lo interponemos nosotros al día 21, se estará marcando como improcedente por parte de la PRODECON. Entonces, importante el plazo que marca el artículo 69C. Y de igual manera, ¿sí? De igual manera, si hay esa resolución provisional dentro de la revisión electrónica, se tienen 20 días para poder solicitar el acuerdo conclusivo. Este acuerdo conclusivo en la revisión electrónica se solicita a través de buzón tributario. Entonces, 20 días, acuérdense, 20 días a partir de que es emitido, a partir de que es notificado el acta final
el oficio de observaciones y, en su caso, en la revisión electrónica, la resolución provisional. Así lo señala el artículo 69C, como lo he dicho en un momento, ¿sí? Entonces decíamos nosotros que ya el artículo 69C me advierte que primeramente tengo que estar, o el contribuyente tiene que estar siendo sujeto a estas facultades de comprobación, fracción 2, 3 y 9 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Tengo que tener un documento donde se plasmen hechos o omisiones por parte de la autoridad y expresamente menciona este artículo 69C del Código Fiscal que una vez levantar el acta final, notificado el oficio de observaciones o también notificado la resolución provisional, llámese revisión electrónica, tengo 20 días para poder solicitar el acuerdo conclusivo. ¿Qué pasa cuando solicito el acuerdo conclusivo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles efectos nos dice la doctrina tiene presentar o solicitar el acuerdo conclusivo? Uno, y el más importante, será la suspensión de plazos que me señala el artículo 69F del Código Fiscal de la Federación. Esta suspensión de plazos en todas sus vertientes. Artículo 46 del Código Fiscal de la Federación me habla de la suspensión del plazo para concluir la revisión o la facultad de comprobación. Artículo 50, primer párrafo, me habla del plazo que tiene la autoridad para emitir la resolución correspondiente. El artículo 53b me habla de suspender el procedimiento de la revisión electrónica, donde yo pueda estar emitiendo mis manifestaciones, la autoridad requiriéndome, ese plazo se suspende, y el también muy importante plazo señalado en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Esta reforma reciente en el año 2018, donde se inserta la suspensión del plazo de las facultades, más bien de la caducidad de las facultades de comprobación. ¿Sí? Entonces, las facultades de la caducidad o el plazo para que opere la caducidad dentro de las facultades de comprobación o de las facultades de comprobación de la autoridad también se suspende con la presentación del acuerdo conclusivo. ¿Sí? Entonces, se suspende el plazo en todas las vertientes que hemos señalado, que todas las que se refiere al artículo 69AF, y ese es un efecto importante, porque a través de esta suspensión de plazos, el contribuyente de la autoridad puede sentarse tranquilamente a llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo consensuado entre las partes. Siempre, repito, este acuerdo es no al margen de la ley, siempre de acuerdo o apegado a lo que señala la ley fiscal. ¿Sí? No se puede llegar a un acuerdo en lo oscurito a señalar que vamos a nosotros a acordar con la autoridad que son deducciones autorizadas aún y cuando no se tenga el comprobante fiscal, no. El acuerdo siempre se vela porque se cumpla la ley fiscal y es por eso que está este tercero, que es la PRODECON para transparentar el procedimiento. Y entonces, efecto importante, se suspenden los plazos. Todos los plazos se suspenden y por lo tanto no puede haber alguna actuación de la autoridad, no puede haber desaguar algún procedimiento de la autoridad misma, no. Están suspendidos todos los plazos. Y también el efecto que pueda tener el acuerdo conclusivo, ya decíamos nosotros anteriormente, es la condonación o la posible condonación de las multas al 100% y recalcando solamente que el artículo señala por única ocasión. Este artículo 69G me habla la condonación de las multas por única ocasión. Ahorita vamos a ver qué se refiere a única ocasión, pero previo a eso, la suspensión también, otro criterio emitido de PRODECON. También ahí dentro del material que vamos a proporcionar a Tegra, ahí vamos a proporcionar una lista de todos los criterios que ha emitido PRODECON sobre los acuerdos conclusivos. Uno de ellos es la suspensión de plazos, que como ya decíamos, no se puede ya, como tal, hacer una actuación de la autoridad. Y repito, esta suspensión es por ministerio de ley. PRODECON no tiene que hacer nada para que se suspendan los plazos, ni siquiera tiene que notificarle a la autoridad que se suspendieron los plazos. La suspensión del plazo es por ministerio de ley. Una vez ingresando la solicitud a las oficinas de PRODECON, se tendrá que estar suspendiendo los plazos. Y lo veremos a continuación, pero me adelanto. Lo que hace operativamente PRODECON, y así lo he señalado dentro de los cursos correspondientes, personal mismo de PRODECON, una vez que se ingresa la solicitud de acuerdo conclusivo, PRODECON, dentro del lapso de 2 horas siguientes a una vez que se ingresó el acuerdo, manda un correo a la autoridad para que se dé cuenta que ha ingresado una solicitud de acuerdo conclusivo. ¿Sí? Como mera atención,
para que en lo económico la autoridad pare toda actuación que pudiera estar haciendo. ¿Sí? Decíamos nosotros, no se puede hacer ninguna actuación dentro del procedimiento una vez suspendidos los plazos. ¿Sí? ¿Y qué entendemos nosotros por el término única ocasión? Que me señala el artículo 69G del Código Fiscal de la Federación. Pues aquí me señala Prodecon que cuando se refiere que va a operar la condonación de las multas al 100% por única ocasión, se refiere a cuando efectivamente se obtiene la condonación de las multas. Vamos a suponer que usted solicitó un acuerdo conclusivo de su cliente, o usted como contribuyente solicita el acuerdo conclusivo, y todas las etapas que vamos a ver a continuación se desahogan, no se lleva ningún acuerdo con la autoridad, no se hizo uso de la condonación de las multas. Ahí Prodecon me dice expresamente, ahí no se hizo uso o no se obtuvo el beneficio de la condonación, por lo tanto no me agoté o no agoté esta condonación de las multas que menciona el artículo 69G. Es decir, a los posteriores solicitudes de acuerdo conclusivo que pudiera yo estar ingresando del mismo contribuyente, pudiera yo estar haciendo efectiva la condonación de las multas hasta del 100%, porque no ha operado en mi favor ningún beneficio de condonación de multas previo. Y así lo señala en esta porción, en la última porción, o en la porción final de este criterio, ¿no? Entonces, por única ocasión, señala que es un beneficio que solamente se produce cuando efectivamente lo obtiene el contribuyente que suscribe el acuerdo conclusivo. ¿Sí? Entonces, si se interpuso y no se llegó a un acuerdo, o se interpuso y no se está regularizando el contribuyente, no es un acuerdo conclusivo parcial, ya veremos ahorita a continuación cómo son los proyectos de acuerdo conclusivo. Si no se ejerció ese beneficio, se podrá estar haciendo en los subsecuentes acuerdos conclusivos que se interpongan por ese mismo contribuyente. Y la improcedencia que ya nosotros marcamos, ¿sí? Esos son los efectos a muy grandes rasgos de lo que es solicitar el acuerdo conclusivo. Por un lado, la suspensión de los procedimientos o del procedimiento, y por otro lado, la condonación de las multas si es que se llega a obtener el beneficio de dicha condonación. Esta reforma que sufrió este artículo 69C nos habla de la improcedencia o cuando no será procedente el acuerdo conclusivo. Nos señala que cuando hay facultades de comprobación de saldos a favor, ¿sí? Es decir, las facultades de comprobación estén fundamentadas en el artículo 22D, no será procedente el acuerdo conclusivo. A través de compulsas con terceros, si usted le hace una compulsa de un tercero que están revisando, tampoco será procedente el acuerdo conclusivo. Cuando se emitan o sea desahoguen algunas facultades de comprobación por algún cumplimiento de sentencias o resoluciones, ¿sí? En términos del artículo 133 del Código Fiscal o 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde se haya dejado una resolución o ya se ha dejado un procedimiento nulo por parte del tribunal o de la administración jurídica del SAT con efectos relativos, es decir, diga que fue nula o fue nula este procedimiento, pero que se tiene que reponer. Si se van a ejercer facultades de comprobación derivado de la discrecionalidad que se le provee a la autoridad, esas facultades de comprobación a cumplimiento de la sentencia no podrá estarse llevando a la solicitud de acuerdos conclusivos. ¿Sí? Importante lo que decíamos nosotros, los 20 días siguientes, si lo presento fuera de ese plazo, será improcedente y lo marcará Prodecon como tal. Y también se agrega por aquí, cuando es catalogado un contribuyente como EFO provisional y EFO definitivo, en términos del artículo 69, no será procedente el acuerdo conclusivo. Y entonces, para que tenga en cuenta estos supuestos de improcedencia que se agregan, repito, a partir de este año 2021. ¿Sí? Y vamos a ver nosotros también, ya para entrar en el procedimiento, vamos a ver un poquito a muy grandes rasgos. Usted va a ver que dentro de los lineamientos que ya decíamos nosotros, en el artículo 99 me marca todas las características que debe tener este escrito de solicitud de acuerdo conclusivo. Decíamos nosotros que al ser flexible,
este procedimiento de acuerdo conclusivo, pues no crea mayores formalismos, pero sí tengo que cumplir ciertos lineamientos y características que me marca este artículo 99. Dentro de sus lineamientos y características está, pues, el nombre del contribuyente, como tal, el RFC, el domicilio fiscal, el domicilio para haber recibido notificaciones, los autorizados para recibir dichas notificaciones. Si está actuando en representación de alguien, ese poder tiene que ser para actos de dominio, ¿sí? Es importante que se tenga esa facultad para actos de administración y dominio, porque como estamos hablando de un acuerdo que se va a llegar en términos patrimoniales o económicos, pues ese facultado, ese apoderado tiene que tener la facultad de poder para poder tomar la decisión de si se paga, si se regulariza o cualquier otra de índole patrimonial. Entonces, si usted acude al procedimiento de acuerdo conclusivo con un poder para pleitos y cobranzas, pues muy probablemente le van a requerir que exhiba el correspondiente a actos de administración y de dominio. ¿Sí? Y dentro de esas características están los 3 apartados más importantes del escrito de solicitud de acuerdo conclusivo. Para que usted tenga estructuradamente o de forma estructurada como recomendación de lo que vimos cuando estábamos en Prodecon, es que estos 3 requisitos que están en su pantalla, la mención o identificación precisa de los hechos o omisiones, la calificación que usted pretende se le dé a esos hechos o omisiones y los términos precisos con los que pretende que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo, esos 3 van a lograr que de manera estructurada facilitar que la autoridad entienda qué es lo que estamos buscando. Con la mención o identificación de los hechos o omisiones, usted va a decir a la autoridad de todo lo que dijo en el acta final, qué es con lo que está en desacuerdo. Con la calificación que pretende se le da, si ya veíamos en nuestro ejemplo que usted o que la autoridad está marcando como ingresos presuntos $1,000,000, pues usted va a decir que ese $1,000,000 de pesos son préstamos que usted recibió. Es una calificación que usted pretende que se le dé a ese hecho o omisión. ¿Sí? Todo es preciso. Aquí no necesitamos nada más. ¿Sí? Por un lado vamos a identificar qué hecho o omisión no estoy de acuerdo, qué calificación pretendo que se le dé a ese hecho o omisión, y a través de ese apartado vamos a establecer todos los argumentos de fondo y razones jurídicas que van a sustentar esta calificación. Ahorita vamos a ver un ejemplo, y la parte más importante, los hechos o omisiones, más bien los términos precisos en los que se pretende que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo. ¿Sí? Entonces, ya le dije que no estoy de acuerdo, ya le dije que pretendo que se le dé calificación, ya le dije en términos de qué ley o qué fundamento jurídico pretendo dicha situación, y ya después, por último, le voy a señalar a la autoridad cuál es el término preciso del cual quiero llegar a acuerdo conclusivo. Autoridad, vengo, solicito que a través de este acuerdo conclusivo los ingresos presuntos de $1,000,000 de pesos sean calificados o sean determinados como préstamos. ¿Tan, tan? Entonces, esos 3 elementos son importantes como tal. Mire, por ejemplo, aquí está un modelo. El modelo de escrito que se utiliza, aquí decíamos nosotros que hay un formato dentro de la página de Prodecon que usted puede descargar o puede usted interponer un escrito libre. Mire. Como tal, viene el nombre del contribuyente, el RFC, el domicilio fiscal, domicilio cual se requiere la notificación de los procedimientos, los autorizados para recibir esas notificaciones y también el giro o actividad del contribuyente. Puede ustedes poner unos antecedentes también en este mismo escrito, ¿sí? Para identificar qué procedimiento fiscalizador están haciendo, qué número de visita es, qué número de solicitud de información es la que está haciendo. Entonces, vamos estructurando nosotros nuestro script. Por un lado está un proemio con los generales que me pide el artículo 99 de los lineamientos. Están algunos antecedentes que me permitan identificar el procedimiento fiscalizador del cual estoy siendo sujeto, y posteriormente vendrá lo que decíamos. Por un lado, señalar qué hechos o omisiones estoy en desacuerdo y qué razones de fondo o argumentos podría estar utilizando para darle sustento a esa propuesta que voy a hacer. Aquí se va a explayar, en este apartado 3, usted se va a explayar
de todo lo que le quiere decir la autoridad. Mira, de ese millón que me está determinando es un préstamo, porque de acuerdo a la contabilidad de mi póliza tal, tengo el cargo del préstamo correspondiente. Tan es así que tengo el contrato, está ante notario, no está ante notario, tengo pagarés, tengo devoluciones de dicho o pagos de dicho préstamo. Ahí en ese apartado usted se va a explayar de lo que le quiere decir a la autoridad. ¿Sí? Entonces, vemos cómo son esos requisitos, repito, que me marca el artículo 99 de los lineamientos. ¿Sí? También los lineamientos lo vamos a hacer llegar con el material para que usted tenga esa reforma importante del artículo, más bien del 13 de enero de 2021. Y por último, este apartado importante que ya decíamos, donde usted le propone a la autoridad que acepte los términos del acuerdo conclusivo. Propongo la adopción del siguiente acuerdo conclusivo. Señalo que el $1,000,000 que fue determinado como ingresos presuntos sean considerados como préstamos para la autoridad hacendaria y por lo tanto, como tal, sean considerados por la autoridad como préstamos y por lo tanto no genere impuesto alguno. Así se propone como tal el acuerdo conclusivo, ¿sí? Entonces, vemos los tres apartados y como tal se tendrá que estar cumpliendo. Si no cumplo con esa información, PRODECON me va a tener que estar requiriendo todos los requisitos que señala el artículo 99, ¿sí? Entonces, para que usted tenga en cuenta, para que no dilate más el procedimiento, solicitarlo con todos los requisitos que me marca el artículo 99 del Código Fiscal y vemos aquí gráficamente el procedimiento. El procedimiento de acuerdo conclusivo inicia con la solicitud. Hablábamos nosotros de las 2 horas que tiene o que PRODECON informa a la autoridad de esta solicitud y me habla también ya el artículo 100, artículo 99, 100 de los lineamientos, que una vez que solicitamos o presentamos el escrito de solicitud, PRODECON en términos de 3 días va a admitir la solicitud de acuerdo conclusivo. ¿Sí? Entonces, la solicitud, márquelo ahí con marcatextos, artículo 99 de los lineamientos, tengo que cumplir con todos esos requisitos. Un proemio, los generales del contribuyente, 3 apartados importantes que acabamos de ver de manera muy breve. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí está el proemio del contribuyente, a quién va dirigido. En ese caso era delegado en Michoacán. Y los 3 apartados. Un antecedente, se identifica como tal la revisión, se identifica a qué está siendo sujeto, qué facultades de comprobación, y posteriormente venimos a señalar la calificación de hechos, ¿no? De manera muy breve, los ingresos acumulables en tal cantidad que están en las fojas tal de el acta correspondiente. Las deducciones autorizadas, ¿sí? Entonces, acuerda los requisitos, los hechos o omisiones en los que estoy en desacuerdo, se señalan ahí, y posteriormente, ahora sí me explayo en argumentos de fondo y razones jurídicas. ¿Sí? Y posteriormente, la propuesta. Como vemos en este ejemplo, pues la propuesta no es muy clara. Vamos a ver. Mi representada propone que se determinen los impuestos correspondientes en base a los ingresos y deducciones que se determinan en base a los argumentos planteados en la presente solicitud. Se integran al presente los papeles de trabajo en donde se determina el impuesto sobre la renta, tanto del ejercicio como de los pagos provisionales. Si ustedes ven este ejemplo, de manera clara no precisamos qué es lo que proponemos a la autoridad. Entonces, estos apartados, los que vimos, son los que le va a prestar mayor importancia PRODECON al momento de admitir su solicitud, y si no lo hace, le estarán requiriendo. El ejemplo de este requerimiento que hace PRODECON, ¿sí? Esta parte en rojo, miren. Por otra parte, la revisión realizada al escrito de cuenta, se advierte que la contribuyente no manifestó con claridad los argumentos de fondo y razones jurídicas que sustenten la calificación de hechos que pretende se le dé.
así como los términos precisos con los que pretende que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo. Entonces le pueden requerir, si no tenemos de manera estructurada el escrito como tal, le pueden estar requiriendo que subsane los requisitos, repito, del artículo 99 de estos lineamientos. Y posteriormente, pues ya Prodecon señalará todos los acuerdos correspondientes para la admisión de dicho acuerdo, ¿no? Aquí está un ejemplo de un escrito donde se subsana la regularidad de no haber precisado de forma clara los términos para la adopción de acuerdo conclusivo, se cumple y posteriormente se admite como tal el escrito. No está el acuerdo de admisión que emite Prodecon, ¿sí? Entonces, dentro del acuerdo de admisión, se reitera la suspensión de los plazos, se le da 20 días hábiles a la autoridad para que conteste, ¿sí? Entonces, veíamos nosotros dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, aquí, se solicita, Prodecon tiene 3 días para admitirlo, y dentro de esa admisión se le da 20 días a la autoridad para que conteste. Si no contesta, se le va a poder interponer una multa en términos de la ley orgánica de Prodecon, ¿sí? Entonces, está obligada la autoridad a contestar. Ya decimos que si la autoridad no contesta o contesta, pero no lo hace de manera fundada y motivada, podrá Prodecon emitir un dictamen con violaciones y evidentes del procedimiento de acuerdo conclusivo, ¿sí? Está el procedimiento de admisión. Y si solamente fuera regularización, ¿se acuerdan las dos vertientes de acuerdo conclusivo? Pues simplemente se señala dentro del acuerdo conclusivo que se vislumbra nada más o se solicita la condonación de las multas y se quiere regularizar el contribuyente. Puede omitir la calificación de hechos que pretende dársele a esos hechos o omisiones plasmados por la autoridad, y también se puede omitir los argumentos de fondo o razones jurídicas. Entonces, cuando es regularización, con el simple hecho de que el contribuyente acepte que se va a regularizar, sería más que suficiente. Así lo señala el artículo 99 de los lineamientos de Prodecon. Entonces, una vez que la autoridad contesta, Prodecon tiene 3 días para acordar lo que corresponda. Pero aquí viene lo importante. Me dice el artículo 102 de los lineamientos que la autoridad tiene 3 formas de contestar. Acuérdense que por eso puse aquí 2 monitos, ¿no? Cuando el novio se le declara o el amigo se le declara a la amiga. Igual aquí, si el contribuyente propone algo, la autoridad puede contestar, sí acepto, ¿no? Oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, sí acepto. La autoridad puede también contestar en un sentido negativo, no acepto, ¿no? Así lo señala el artículo 102, repito, de los lineamientos. Oye, ¿quieres ser mi novia? No, pero acuérdese cómo tiene que contestar la autoridad. ¿Por qué no? ¿Y con base en qué fundamento jurídico? Si no contestara en esos términos, Prodecon le puede requerir. Y sí, adelante. ¿Va a participar alguien? No. Ok. Aquí hay una, aprovechando ya que hizo el espacio, hay una pregunta, dice si la revisión inicia en 2020 y el oficio de observaciones se notificó en 2021, ¿aplica ya el plazo de 20 días? Sí, así es. Recordemos que la vigencia de las normas adjetivas o procedimentales pues tienen vigencia en el momento en el que actúan. Si en este caso se emitió el oficio como tal de observaciones en el 2021, tendría que atenerse a la vigencia de los 20 días, ¿sí? O al plazo de los 20 días, más bien dicho. ¿Sí? Ok, regresando a la contestación de la autoridad. Entonces puede decir si acepto, no acepto, y lo tiene que decir por qué, y en términos de qué artículo. Y posteriormente, términos diversos. ¿Sí? Es decir, un ejemplo coloquial, si acepto ser tu novia, no acepto ser tu novia, o términos diversos, no quiero ser tu novia, pero quiero ser tu amigo con derechos o tu amiga con derechos, ¿no? Es un término diverso a lo planteado por el contribuyente.
puede ser que dentro de nuestro escrito de solicitud nosotros estemos viendo o estemos cuestionando tres partidas de la autoridad: un ingreso presunto, una deducción autorizada rechazada y a lo mejor por ahí una pérdida no reconocida. Puede ser que en un término diverso planteado por la autoridad me diga, sobre ingresos presuntos sí te lo acepto, pero sobre las deducciones autorizadas no lo acepto, y sobre las pérdidas tampoco. Entonces es un término diverso que pudiera estar planteando la autoridad. Entonces, hay tres tipos de contestación de la autoridad. Aquí hay algunos ejemplos. La autoridad acepta, pues simplemente lo señala así, con claridad en su escrito, aquí como lo ven en la parte superior. Se aceptan los términos en que se plantea el acuerdo conclusivo, ¿no? Es la manera más sencilla que se pudiera estar contestando al contribuyente. No acepta, en este ejemplo, como tal, la autoridad dice, esta autoridad no acepta los términos en que se plantea el acuerdo conclusivo. Pero en este ejemplo la autoridad no señala del por qué ni por qué ni cómo. Simplemente señala que no acepta como tal. Eso podría dar lugar a lo que ya señalábamos nosotros. Hay una violación grave y evidente de los derechos del contribuyente, ¿no? Y la tercera, como tal, contestación, ¿no? La autoridad puede decir, por lo que toca a una partida sí acepto, pero a las demás no acepto como tal, ¿no? Entonces, no se olviden, 102 de los lineamientos me habla de tres tipos de contestación por parte de la autoridad, ¿sí? Si acepta la autoridad los términos planteados, me sigue diciendo el artículo 101, 102, si acepta la autoridad, se tiene que turnar a la elaboración del proyecto de acuerdo conclusivo. El proyecto de acuerdo conclusivo es un convenio, un acuerdo que ahorita veremos más adelante. Se turnará a la elaboración para que en términos de 7 días ya esté elaborado y se ponga a la vista ese proyecto para que las partes digan si hay que modificar algo, si hay que hacerle algún tipo de adecuación, y si no hay ningún tipo de observación, se convoca a las tres partes para firmar, a PRODECON, a la autoridad y al contribuyente. Entonces, ese es un mundo ideal donde la autoridad pudiera estar aceptando como tal el acuerdo conclusivo, ¿sí? Si no acepta la autoridad, pudiera estar PRODECON dándole a conocer del por qué no aceptó, y si el contribuyente decide regularizarse, se sigue el mismo procedimiento. Se turna a la elaboración del procedimiento de acuerdo conclusivo para que en términos de 7 días se elabore el proyecto de acuerdo conclusivo, se le dan 3 días a las partes y después se cita a la firma. Pero, ¿se acuerda que nosotros veíamos que la flexibilidad del procedimiento me permitía hacer cualquier tipo de actuación dentro del procedimiento? Pues puede ser que aquí, si la autoridad no acepta, el contribuyente pueda exhibir cierta documentación, ¿no? O puede ser que las partes se sienten en una mesa de trabajo, que también es una facultad que puede haber, o una atribución que puede decidir PRODECON, que se realice una mesa de trabajo dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Entonces, la flexibilidad del acuerdo conclusivo es hasta donde la imaginación dé y lo permita la propia PRODECON. Si de una vez de las remesas de información que manda el contribuyente o de las mesas de trabajo que se haga el contribuyente no se llega a ningún acuerdo, simplemente PRODECON emitirá el cierre correspondiente. No se llegó al acuerdo, se levantan los plazos y se continúa, en su caso, con lo que se había quedado. Ya sea en terminar el procedimiento fiscalizador, en concluirlo, en emitir la resolución, en caso de revisiones electrónicas, continuar con lo que señala el procedimiento del artículo 53B, y se dejan intactos los derechos de los contribuyentes. ¿Sí? Entonces, este procedimiento, repito, es muy flexible. Me habla del artículo 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de los lineamientos. Ahí me describe lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Si acepta, se turna a la elaboración y se cita a las partes para la firma, ¿sí? Nosotros decíamos que dentro del artículo 69B
69E, perdón, se marca la facultad que tiene Prodecon para llamar a una mesa de trabajo a las partes, ¿sí? La ventaja de estas mesas de trabajo es que se pueden llamar las veces que sea mesa de trabajo, solamente se tendrá que justificar del por qué se llama una mesa de trabajo. Solamente es facultad, repito, de Prodecon que se llama mesa de trabajo, no basta con que las partes lo soliciten, ¿sí? Y esta flexibilidad o este principio de flexibilidad del acuerdo conclusivo permite que no hay temporalidad para la convocatoria, o sea, no hay un límite de tiempo para llamar a las partes a una mesa de trabajo. Lo que veamos nosotros en nuestro gráfico, se puede llamar una mesa de trabajo aquí, se puede llamar una mesa de trabajo aquí, se puede llamar una mesa de trabajo aquí, se pueden hacer las mesas de trabajo que Prodecon crea convenientes para llegar al acuerdo consensuado entre el contribuyente y la autoridad, ¿sí? En la mesa de trabajo se levanta una minuta de la cual tiene esta estructura, se le da una bienvenida a las partes, se señala la convocatoria, es decir, se identifica de qué asunto es el que se está hablando. Por último, se desarrolla la mesa de trabajo y se plasman los acuerdos a los que llegaron las partes o llegaron las partes para realizar la mesa de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa minuta tiene vital importancia, tiene mucha importancia lo plasmado ahí, porque voy a platicar una anécdota. Sí. Cuando nosotros estábamos atendiendo en Michoacán, en Prodecon Michoacán, llegó un acuerdo de 65 millones, alrededor de 65 millones. No había administradora local en ese entonces de una de las administraciones. Se llegó a un acuerdo, una mesa de trabajo donde se desvirtuaban los hechos o omisiones totalmente de esos 65 millones. Se firma la minuta. Posteriormente nombran a una administradora nueva, a una titular nueva, de la cual no se tenía en esa administración local. Y al momento de llegar o de requerirle que se cumpla con los acuerdos tomados en la mesa de trabajo, la nueva titular no quería cumplir con los acuerdos tomados en la mesa de trabajo. Se hicieron las gestiones correspondientes con el área central de Prodecon, se le dijo que era una minuta levantada con firma de la funcionaria que había actuado como titular de la dependencia, y se tuvo que firmar el acuerdo conclusivo como se había plasmado, desvirtuando la totalidad de los 65 millones. ¿Qué pasó con esta funcionaria? De manera económica, porque decimos que la cesaron de sus funciones por haber firmado esa mesa de trabajo. Entonces, ese peso tiene el llegar a un acuerdo en las mesas de trabajo. Aquí estamos viendo el modelo que se utiliza para las mesas de trabajo, donde Prodecon cita las partes. Puede ser que la mesa de trabajo se lleve en las oficinas de Prodecon, que es lo que se realiza de manera general, o es en las oficinas de la autoridad, y el contribuyente puede estar acompañado de algún asesor, algunos asesores que previamente haya solicitado a Prodecon, ¿sí? Un modelo de minuto de mesa de trabajo, decíamos la apertura, la bienvenida a las partes, la convocatoria, donde identificamos de qué procedimiento estamos hablando, ¿sí? El desarrollo de la visita de la mesa de trabajo, y por último los acuerdos a los que se llegaron en la mesa de trabajo, ¿no? Puede ser que aquí se le den 10 días o 3 a la autoridad para que rinda el informe, puede ser que el contribuyente se comprometa a exhibir cierta documentación, y esos acuerdos pues se comprometen ya firmando el contribuyente, firmando la autoridad, y todos formaban parte en ese entonces la autoridad revisora, y por último firmaba Prodecon, ¿no? Aquí un servidor, cuando estábamos como subdelegados, que luego fue tomado de una de las minutas reales, ¿no? Un caso real, ¿sí? Entonces, por último, ya para ir concluyendo, es importante también que usted sepa que las consecuencias que tiene de firmar un acuerdo conclusivo, si es que se llega al acuerdo correspondiente, es qué efectos tiene, qué consecuencias hay. Y es importante señalar el contenido del artículo 69H del Código Fiscal de la Federación. El artículo 69H del Código Fiscal de la Federación me dice que el acuerdo que se firme, lo que se firme ahí con la autoridad y contribuyente, solamente va a tener efectos en ellos. Recordemos los efectos relativos a qué se refiere la doctrina con esto, que solo las partes que intervinieron van a tener o van a disfrutar de las consecuencias o de lo que ahí se dijo. No se puede utilizar un acuerdo conclusivo como antecedente
como precedente para futuros casos. Simplemente el contribuyente que firmó ahí y la autoridad que firmó ahí son los únicos que van a estar vinculados a cumplir con lo que se comprometieron. Aquí no se puede hablar de precedentes, no podemos hablar de que en tal ciudad o en tal acuerdo conclusivo en número de expediente tal, se llegó a un acuerdo y por lo tanto se tendrá que llegar al mismo acuerdo, no. ¿Sí? Recuerden lo que veíamos al principio, las características, la naturaleza de estos acuerdos conclusivos que comparten con los medios alternos de solución de conflictos. Un acuerdo reparatorio que se haga en materia penal, que la hagan entre las partes, no va a funcionar para mí si quiero llegar a otro acuerdo reparatorio en iguales términos. Entonces, tiene efectos relativos. Es incontrovertible, es decir, no me puedo ir como contribuyente a juicio de nulidad, no me puedo ir a juicio de amparo, no puedo controvertirlo, no puedo irme a algún medio de defensa en contra del acuerdo conclusivo que hayamos llegado con la autoridad. Y también así, para la autoridad no podría alegar un juicio de lesividad para dejar sin efectos el acuerdo conclusivo. Es decir, si la autoridad no está conforme con lo que se plasmó ahí, ya no podría controvertirlo. Salvo que, y me dice en la última porción del segundo párrafo del artículo 69H, salvo que se compruebe que el contribuyente haya señalado o se haya sustentado el acuerdo conclusivo en hechos falsos. Si yo, en nuestro ejemplo, para poder desvirtuar que ese $1,000,000 declarado como ingresos presuntos, exhibo un acuerdo falso, un convenio, un contrato falso, exhibo estados de cuenta falsos, y la autoridad posteriormente, al momento de comprobarlo con la Comisión Nacional de Mercado de Valores, comprobarlo con algún archivo de notario, no sé, se me ocurre, comprueba que son hechos falsos, que el contribuyente como tal declaró hechos falsos y como tal se sustentó el acuerdo conclusivo en hechos falsos, pudiera estar reclamando que se deje sin efectos este acuerdo conclusivo a través del juicio de lesividad que señala el Código Fiscal de la Federación. Solamente en ese supuesto. En los demás, lo firmado ahí ya no tiene manera de dejarse sin efectos. Lo firmado ahí, como decía algún expresidente, lo caído, ya no se puede modificar lo ahí asentado. ¿Sí? Entonces, vamos a ir nada más a ver qué manera se puede concluir el procedimiento. Decíamos nosotros, si no se llega a ningún acuerdo como tal, pues Prodecon lo único que va a hacer un cierre simple. La estructura de los cierres de Prodecon es qué dijo el contribuyente en un primer momento, al momento de solicitar la solicitud, qué dijo la autoridad y en la conclusión y el análisis al que llegó Prodecon. Nosotros vemos que no hay consenso entre las partes y por lo tanto pues, se cierra el procedimiento. Se le dice a las partes que la situación se queda como si no hubiera pasado nada al momento de cerrar el procedimiento. Importante, se levantan los plazos que decíamos del artículo 69F del Código Fiscal de la Federación y se manda a notificar dicho acuerdo a las partes. Se cierra, ¿no? Se levanta la suspensión, se cierra el procedimiento y se notifica. A partir del día siguiente, la autoridad puede estar en posibilidad de reponer o levantar el procedimiento en el plazo en el que se quedó. Sí. Si hay un cierre con violación, es decir, nos ponemos la cachucha de ombudsman fiscal porque advertimos algún tipo de violación dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. De igual manera, la estructura, ¿cuál es? Lo que dijo el contribuyente al solicitar la adopción del acuerdo conclusivo, lo que dijo la autoridad y el dictamen emitido por Prodecon. ¿Sí? Su cierre con violación, y así lo señala Prodecon en su parte última. Aquí está, emitió el dictamen y en uno de sus acuerdos dentro del procedimiento dice, se determina la violación grave y evidente por parte de la autoridad revisora de los derechos del contribuyente en los términos que quedaron precisados en el presente acuerdo. Se cierra el procedimiento y se notifica como tal este oficio. Entonces, puede haber un cierre simple, un cierre con violación. Este cierre con violación, acordamos nosotros que estas facultades con las que cuenta el ombudsman fiscal
si yo estoy señalando o Prodecon está señalando que hay una violación de los derechos del contribuyente, lo único que puede hacer es recomendar, hacerlo público, pero este acuerdo no tendrá algún efecto vinculante o vinculativo con la autoridad. Podría yo utilizarlo en su momento en la justicia clásica, si tengo un dictamen por Prodecon donde la autoridad no valoró las pruebas, donde la autoridad no emitió razón fundada del por qué me negaba la adopción. Si Prodecon emite un dictamen donde para ellos sí existía materialidad de las operaciones, a lo mejor podríamos estarlo nosotros exhibiendo en el juicio de nulidad correspondiente. ¿Sí? Entonces es la ventaja que pudiéramos nosotros tener en un acuerdo de cierre con violación. Y posterior viene el procedimiento o el proyecto de acuerdo conclusivo. Simplemente por ahí voy a compartir como tal un ejemplo para que usted lo vea, cómo es que se llega al acuerdo. No sé si ahí ya lo vean, es un archivo en Word. Listo, sí, ya se ve, maestro. ¿Sí? Ok. Entonces, este es un acuerdo conclusivo, esto es lo que se firma ya al final del procedimiento, si se llegó las partes se llegaron o no al acuerdo correspondiente. Hay que ver nada más si se hace. Ok. Sí, entonces, por un lado, en la primera parte se identifica a las tres partes que intervinieron, la autoridad, como aquí lo ve, el contribuyente y Prodecon. Y aquí se señala quién intervino. Se dan unos antecedentes de qué fue lo que se dijo, cuándo se presentó la solicitud, cuándo le iniciaron facultades de comprobación al contribuyente, cuándo se ingresó la solicitud, qué fue lo que se dijo en la solicitud, cuándo contestó la autoridad, y a partir de ahí se hace una relatoría de todo lo que sucedió dentro del acuerdo conclusivo. Todas las remesas de información que hubo, todo lo que se dijo dentro del procedimiento, un resumen, se hacen transcripciones de todo lo que se dijo, y a partir de ahí, de los antecedentes, se hacen las declaraciones. El contribuyente, ¿quién es? Es una sociedad civil en este caso, con actividad tal, ¿no? ¿Quién es el que comparece? Pues comparece a través de su representante legal, ¿no? Que es la primera vez que solicita, ahí lo hacen poner la primera vez para la cuestión de las multas, recuerda el artículo 69G, ¿sí? Y parte de la autoridad, ¿quién es el que acude por parte de la autoridad? ¿Con quién se identifica? ¿Sí? ¿Qué le da esa competencia para poder actuar para poder tramitar acuerdos conclusivos? También lo señala, ¿sí? Las declaraciones de ambas partes, haces una transcripción de lo que señalan los lineamientos, ¿se acuerdan de los principios que veíamos nosotros de los lineamientos? Y posteriormente, por último, se hacen las declaraciones de Prodecon, ¿no? Ahí señalan quién es el que firma, o sea, qué funcionario es el que firma, el que instruyó el acuerdo conclusivo, ¿no? En este caso, un delegado, un director general de acuerdos conclusivos, el subprocurador general de acuerdos conclusivos, y la parte más importante, las cláusulas. ¿A qué se llegó? En el caso del ejemplo, mira, impuestos sobre la renta, por lo que corresponde al impuesto sobre la renta de 2016, que se calificó como deducciones rechazadas por 30 millones, mira aquí 30 millones, las partes convienen que el importe de 29 millones sí califica como deducción autorizada. El remanente, ¿sí? El remanente no califica como deducción autorizada, y las partes dicen que no. Como consecuencia de lo convenido, la contribuyente regularizó su situación fiscal, pagando dichos importes a través de las declaraciones correspondientes, ¿no? Y así se hace una relatoría de cada partida a qué se llegó. En este caso, en esta cláusula, se señala expresamente, el contribuyente no ejerció el derecho a la condonación de las multas.
ahí se deja de manera expresa, ¿sí? Y como tal, este acuerdo se firma por las tres partes, por el contribuyente, por la autoridad y por Prodecon. ¿Sí? Entonces, este proyecto de acuerdo conclusivo que nosotros veíamos en el PowerPoint, voy a permitir aquí poner de nueva cuenta la presentación. Este PAC, este proyecto de acuerdo conclusivo, del cual, déjame poner nada más la grafiquita del procedimiento. Este proyecto que se firma aquí en la parte final, usted está viendo en su pantalla, acá donde estoy haciendo el señalamiento, es un convenio, es un documento que se firma en 3 tantos, un tanto se lo queda la autoridad, un tanto el contribuyente y un tanto Prodecon. Es un convenio, un contrato que tiene antecedentes, declaraciones y las cláusulas que se establecen en un tipo contrato. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, ese es el procedimiento de acuerdo conclusivo, visto de manera muy genérica. Tratamos de traer algunos casos prácticos para que usted se diera cuenta de cómo se tramite un acuerdo conclusivo, cuáles son las partes muy importantes, y pues por ahí de mi parte será todo. Si hay preguntas, pues estoy a la orden. Si no, pues les agradezco bastante el haber aceptado la invitación, y yo también agradezco mucho a Tegra por haberme invitado.